Bienvenidos. Cada alma, en lo profundo de su ser, sabe que la historia se dirige hacia un clímax. Más allá de nuestro día a día, existe una batalla cósmica por la eternidad, y en esa batalla no hay territorio neutral. El relato que estamos a punto de explorar no es una simple historia de un futuro lejano, es un espejo para el alma, un llamado urgente a definir de qué lado estamos. Hoy descorreremos el velo de uno de los misterios más solemnes y terribles de la Sagrada Escritura, las 7 trompetas del Apocalipsis. Pero antes de adentrarnos en el estruendo del juicio divino, le invitamos a hacer una pequeña pero significativa declaración de fe. Si su corazón y su lealtad pertenecen a Dios, y usted elige la luz de nuestro Señor Jesucristo por sobre las tinieblas del adversario, manifiéstelo ahora mismo, dejando una señal con un me gusta. Si desea continuar este viaje de preparación espiritual junto a nosotros, le animamos a suscribirse a este canal y a compartir este mensaje para que la advertencia y la promesa de la victoria de Cristo lleguen a más almas. Le invitamos a permanecer atento hasta el final de esta narración, pues comprender la totalidad de la profecía es una forma de fortalecer el espíritu y abrir el corazón para que Dios derrame su bendición y entendimiento sobre usted. Ahora, que el silencio del cielo nos envuelva, mientras la narrativa sagrada nos transporta al corazón mismo de la sala del trono celestial. El Cordero de Dios, Jesucristo, el único digno, ha abierto los 7 sellos del rollo que contiene los destinos del mundo. Con la apertura del 7º sello, la historia se detiene. El cosmos entero contiene la respiración. Y cuando abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Imaginen ese silencio. Media hora. En la eternidad, donde el Te Deum y el Sanctus resuenan sin cesar, el cese de toda alabanza es el más atronador de los sonidos. No es un silencio de paz, sino de pavor sagrado. Es la quietud de un universo que aguarda, con temor y temblor, la manifestación de la justicia divina. Los coros angélicos enmudecen. Los 24 ancianos postrados no pronuncian palabra. Toda la creación se inclina ante la inminencia de un acto soberano que cambiará el curso de la historia para siempre. Este silencio es el preludio. En esta pausa cósmica vemos a 7 ángeles que están de pie en la presencia misma de Dios. Su semblante es de una gravedad impenetrable. Su postura es de una obediencia absoluta. A cada uno de ellos se le entrega una trompeta. Estos no son los shofares de Jericó, que derribaron muros de piedra. Son los instrumentos del juicio final, cuya nota resonará no solo en los oídos de los hombres, sino en el tejido mismo de la realidad. Cada trompeta es una advertencia, una llamada de atención a una humanidad sorda y ensimismada. Son los golpes medidos de la mano de Dios, diseñados no para aniquilar por placer, sino para quebrar el orgullo de un mundo que ha decidido vivir como si su creador no existiera. El silencio se ha consumido. El primer ángel, actuando no por iniciativa propia, sino como un mero ejecutor de la voluntad del Altísimo, da un paso al frente. El universo entero observa. Él inspira, no aire, sino la justicia de Dios, y la exhala en una sola nota. El apóstol San Juan, testigo ocular de este terror sagrado, lo describe con una precisión espantosa. El primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Detengámonos a desglosar esta visión. No es una simple tormenta, es una perversión de la naturaleza. El granizo, que debería ser agua pura y congelada, cae mezclado con fuego, y ambos con sangre. ¿La sangre de quién? Quizás la sangre de los mártires, que clama justicia desde debajo del altar. O quizás es la sangre misma de la creación,
la esencia vital de un mundo que agoniza. El juicio comienza por el fundamento, por lo primero que Dios declaró bueno, la tierra. La misma tierra que fue diseñada para ser un paraíso, un jardín para el hombre, ahora recibe el primer golpe. La humanidad fue puesta en el jardín no como dueña, sino como custodio. Se le dio el mandato de labrarla y guardarla, pero en su soberbia el hombre se creyó propietario. La ha profanado, la ha explotado, la ha envenenado, ha adorado a la criatura, la riqueza que extrae de ella, la belleza que contempla, en 1900 lugar de al Creador. Y ahora la tierra responde, o mejor dicho, Dios responde a través de ella. La hierba verde, símbolo de la vida humilde y persistente, es aniquilada. Los árboles, majestuosos testigos del tiempo, monumentos vivientes de la paciencia de Dios, arden. Una tercera parte de ellos no es un incendio forestal, es una amputación planetaria. Imaginen la escena. Continentes enteros donde los bosques, de un momento a otro, se convierten en esqueletos carbonizados. El olor a ceniza y a carne quemada llenando la atmósfera. El color verde, borrado de vastas extensiones del mapa. Este castigo, aunque terrible, no es nuevo en la historia de la salvación. Es un eco de juicios pasados, una firma inconfundible del poder divino. Sobre el Egipto del faraón, Dios hizo llover fuego y granizo para quebrar un corazón endurecido. Sobre Sodoma y Gomorra, ciudades hundidas en la depravación, el Señor hizo llover fuego y azufre del cielo. A través del profeta Ezequiel, Dios prometió una lluvia de granizo, fuego y azufre sobre los enemigos de su pueblo. Pero hay una diferencia crucial. Aquellos fueron juicios locales, dirigidos a una nación o a una ciudad. Esta vez, el juicio es global. Afecta a toda la humanidad, porque toda la humanidad es partícipe del pecado de la soberbia. ¿Por qué castigar a la creación por el pecado del hombre? Porque el destino del hombre y el de la creación están íntimamente ligados. La tierra gime, dice San Pablo, esperando la redención. Ahora gime y arde por nuestra culpa. El colapso del ecosistema no es solo una catástrofe natural, es el primer acto de un desmoronamiento total. De estos incendios nacerá el hambre. Del hambre, las migraciones masivas. De las migraciones, los conflictos por los recursos. La estabilidad del mundo, construida sobre la explotación de la tierra, se hace añicos. Sin embargo, incluso en esta devastación, brilla un destello de la divina misericordia. Dios, en su justicia, es también paciente. Solo una tercera parte es destruida. No es la aniquilación total, es una advertencia severa, un golpe de gracia terrible. Es la voz de Dios que grita a través del crepitar de las llamas. Miren lo que han hecho, vuelvan a mí antes de que el fuego lo consuma todo. Pero el mundo, en su mayoría, buscará explicaciones científicas, hablará de llamaradas solares o de un desastre ecológico sin precedentes y se negará a levantar la vista al cielo. El eco del primer juicio aún resuena en los continentes calcinados cuando el segundo ángel se prepara. El juicio se mueve de la tierra firme al corazón palpitante del planeta, los océanos. Su trompeta no es aguda, sino grave, un sonido profundo que parece nacer de las propias fosas abisales. La visión que se le concede a San Juan es de una escala que desafía la imaginación humana. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Intentemos visualizarlo. No es un meteorito común, es descrito como una gran montaña, un fragmento de la creación, arrancado de su lugar, envuelto en un fuego celestial y arrojado con una violencia incalculable sobre el mar. El impacto provoca un hervor instantáneo en el océano.
Tsunamis de una altura inconcebible viajan a la velocidad del sonido, arrasando cada ciudad costera, cada puerto, cada isla en su camino. El mundo que conocemos, con sus playas turísticas y sus metrópolis portuarias, es redibujado en un instante. Y entonces, la consecuencia más terrible, el mar se convierte en sangre. Esto no es meramente una metáfora de la mortandad. La escritura es clara. El agua, el gran símbolo de la vida y la purificación, se transforma en el símbolo de la muerte violenta. El mar se vuelve un vasto y pútrido sepulcro. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar. Y la tercera parte de las naves fue destruida. Un tercio de la vida marina, aniquilada. Desde las ballenas hasta el plancton, el oxígeno del planeta se ve afectado. Las cadenas alimenticias colapsan. Es un desastre ecológico del que no hay retorno. Pero el juicio es aún más directo. Un tercio de las naves destruido. Pensemos en lo que esto significa. Las naves son las venas y arterias del comercio global. Son el orgullo de la ingeniería humana, el motor de una economía que se ha olvidado de Dios para adorar al mercado. Este golpe va dirigido al corazón de la soberbia económica y política del hombre. Los grandes buques, portacontenedores, los petroleros, las flotas pesqueras e incluso los buques de guerra son destrozados por la furia del impacto o por las olas monstruosas. El comercio mundial se detiene en seco. Las cadenas de suministro se rompen. Las bolsas de valores del mundo se desploman a cero. La hambruna que comenzó con la primera trompeta se multiplica exponencialmente. La estabilidad internacional, siempre frágil, se quiebra. Una vez más, este juicio tiene un precedente divino. En Egipto, Moisés tocó el río Nilo y sus aguas se convirtieron en sangre, un golpe directo a los dioses egipcios y a la vida de la nación. Aquello fue un juicio contra un solo imperio. Esto es un juicio contra el imperio global del hombre, el sistema mundo que ha contaminado los mares con sus plásticos, sus derrames de petróleo y su insaciable codicia. Los mares que han sido testigos silenciosos de la trata de esclavos, de las guerras, de la piratería y de la contaminación desmedida, ahora se convierten en el instrumento del juicio. Jesús mismo lo advirtió. Habrá señales, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Y aún así, en medio de este caos apocalíptico, la misericordia restrictiva de Dios sigue presente. Solo una tercera parte. No es la destrucción total. Es una llamada de atención ensordecedora, un grito divino que resuena sobre las olas ensangrentadas. Su poder es una ilusión, su riqueza es polvo. Despierten antes de que todo el océano se convierta en su tumba. Y sin embargo, la Escritura nos dirá más adelante que muchos seguirán sin arrepentirse. La tierra está quemada, el mar está muerto, pero el juicio de Dios aún no ha terminado. Se vuelve ahora más íntimo, más personal. Apunta a las fuentes de la vida más esenciales, a las aguas dulces que sostienen a cada pueblo, a cada ciudad, a cada ser humano. El tercer ángel levanta su trompeta y su sonido es agudo, penetrante, como un lamento que envenena el aire. La visión que sigue es tan poética como aterradora. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Una estrella cae, pero no es una roca inerte. Es un ente con nombre y propósito. Se llama ajenjo, que en griego es absintos. Su significado es amargura, dolor, veneno.
Esta estrella ardiente no impacta de forma masiva como la montaña, sino que se deshace esparciendo su esencia amarga sobre las fuentes de agua potable del mundo. El juicio ha llegado a casa. El mar puede parecer lejano para muchos, pero nadie sobrevive sin agua dulce. Es el agua con la que cocinamos, con la que nos aseamos, la que damos a nuestros hijos. Es la vida de nuestros cultivos y de nuestro ganado. Y ahora, de un momento a otro, se vuelve mortal. El agua que parece limpia, que sigue fluyendo cristalina, lleva en su interior una amargura letal. Las interpretaciones son múltiples. Algunos teólogos ven aquí una catástrofe literal, el impacto de un cometa o asteroide cuyos compuestos químicos envenenan las reservas de agua dulce. O quizás un desastre provocado por el hombre a escala global, una guerra química o biológica, o la contaminación radiactiva masiva de los acuíferos. Pero la interpretación espiritual es aún más profunda y escalofriante. El agua, en la Sagrada Escritura, es un símbolo constante de la palabra de Dios, de la verdad, de la vida espiritual. Jesús le dijo a la samaritana: «El que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Él es la fuente de agua viva». Pero el mundo ha rechazado esta fuente, ha preferido beber de otras aguas, las aguas contaminadas de las ideologías materialistas, de las filosofías del nihilismo, de las falsas espiritualidades de la nueva era, de las mentiras políticas disfrazadas de verdad. Han bebido hasta saciarse del ajenjo del relativismo moral y la apostasía. Y ahora, Dios permite que la consecuencia de su elección espiritual se manifieste en el plano físico. El ajenjo es un término recurrente en el Antiguo Testamento, siempre asociado al castigo por la idolatría. El profeta Jeremías, hablando en nombre de Dios, dice a los falsos profetas: «He aquí que yo les daré a comer ajenjo y les daré a beber aguas de hiel». Es el fruto amargo que cosecha quien abandona a Dios. Ahora el mundo entero bebe de esta copa amarga. La muerte se propaga no por la espada ni por el fuego, sino silenciosamente, desde el interior. La gente muere de sed con los ríos llenos. Mueren envenenados por aquello que creían que les daría vida. Es una imagen perfecta de la muerte espiritual. El alma que muere porque ha rechazado la única fuente que puede saciar su sed de verdad y de vida. Y una vez más, la terrible restricción. Solo una tercera parte, porque el juicio sigue siendo una advertencia. Todavía hay fuentes de agua pura. Todavía hay una oportunidad, por pequeña que sea, de arrodillarse junto a un arroyo envenenado y clamar, no por agua, sino por el agua viva. Pero pocos lo harán. La creación ha sido herida en sus tres elementos fundamentales: tierra, mar y aguas dulces. Ahora el juicio asciende. Se eleva por encima del mundo físico para golpear los fundamentos mismos del tiempo y el espacio. El cuarto ángel levanta su trompeta, y su sonido no es un estruendo de destrucción, sino una nota larga, melancólica y descendente, como el suspiro de un universo que se apaga. La plaga que se desata es sutil, pero sus consecuencias son totales. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Este es quizás uno de los juicios más aterradores. No destruye directamente, desorienta. Dios no apaga las lumbreras, las hiere. El sol, la gran lámpara del día, pierde un tercio de su brillo. Ya no calienta igual. Los días se vuelven perpetuamente grises y fríos. La luna y las estrellas que gobiernan la noche también son menguadas. Las noches se vuelven de una oscuridad densa, impenetrable, aterradora. En el libro del Génesis, Dios creó las lumbreras celestiales con un propósito claro:
sean por señales, y para las estaciones, para días y años. Eran el reloj de Dios para la humanidad, el símbolo de su orden, de su fidelidad, de la regularidad de sus leyes. Ahora, ese reloj cósmico es deliberadamente dañado. Los ciclos se alteran, las estaciones se confunden, la agricultura, ya devastada, colapsa por completo. Los ritmos circadianos de todo ser vivo, incluido el hombre, se desajustan, provocando enfermedades y trastornos psicológicos a escala masiva. La confusión es total. La arrogancia de la ciencia, que pretendía haber mapeado cada estrella y predicho cada eclipse, se ve reducida a un balbuceo inútil ante una oscuridad que no obedece a ninguna ley natural conocida. Esta oscuridad es un símbolo bíblico de profundo significado. En Egipto, la 9ª plaga fue una oscuridad tan densa que podía palparse, una oscuridad en la que los egipcios quedaron paralizados por 3 días, mientras los israelitas tenían luz en sus moradas. Era un juicio que distinguía entre el pueblo de Dios y sus opresores. En la cima del Calvario, cuando Cristo, la luz del mundo, fue crucificado, las tinieblas cubrieron la tierra desde la hora 6ª hasta la hora 9ª. La oscuridad es el velo que cae cuando la presencia de Dios se retira o cuando su juicio está cerca. Ahora, el mundo entero, que ha amado más las tinieblas del pecado que la luz de Cristo, es sentenciado a vivir en una penumbra literal. Es un juicio que refleja la condición interior del hombre. Han perdido la luz espiritual y ahora pierden la luz física. Están perdidos, a la deriva en un tiempo que ya no tiene sentido. Y es en este momento de crepúsculo global que una nueva voz profética irrumpe en la escena. Una voz que no es humana. Y miré, dice San Juan, y oí a un águila que volaba por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡Ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar! Un águila, un mensajero que ve desde lo alto, que tiene la perspectiva de Dios. Su grito es un punto de no retorno, un triple ay, uno por cada trompeta que falta. Este grito anuncia un cambio en la naturaleza del juicio. Si las primeras 4 trompetas fueron plagas sobre la creación, los 3 ayes que vienen serán tormentos directos, sobrenaturales y demoníacos sobre la propia humanidad. El mundo está a punto de descubrir que hay horrores peores que el fuego, la sangre y la oscuridad. Está a punto de abrirse una puerta que jamás debió ser abierta. Suena la 5ª trompeta, suena el primer ay, y con su nota no se desata un desastre natural. Se abre una cerradura, se libera una maldad que había sido contenida en las entrañas de la tierra. Y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Esta estrella, como explican los padres de la Iglesia, no es un cuerpo celeste. En el lenguaje bíblico es un ser espiritual, un ángel, y como cayó del cielo, es un ángel caído. Jesús mismo dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. A este poderoso ser caído se le entrega por permiso divino una llave, la llave del pozo del abismo. El abismo no es simplemente el infierno, el lugar del castigo final. Es una prisión para una clase particularmente depravada de entidades demoníacas, mencionada en la epístola de San Judas y en la segunda de San Pedro. Y ahora se abre, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. La poca luz que quedaba es ahora ahogada por un humo sobrenatural, un miasma espiritual que asfixia el alma. Pero lo que emerge de ese humo es el verdadero horror. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Estas no son langostas, son una parodia demoníaca de la creación de Dios.
reciben una orden muy específica: que no dañasen la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Este es un tormento selectivo. Aquellos que han sido sellados por Dios, su pueblo fiel, son intocables. La plaga está dirigida a los que han rechazado la gracia de Dios. Y la plaga no es la muerte, es algo peor. Es un tormento tan agudo, tan insoportable, que la muerte se convierte en el bien más deseado. Y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. 5 meses de pura agonía. Y aquí viene uno de los versículos más escalofriantes de toda la Biblia. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Imaginen la desesperación, un mundo sumido en un dolor incesante, físico y espiritual, la gente intentando acabar con sus vidas solo para descubrir que no pueden. La muerte misma, el último escape, les es negada. Es un infierno en vida, una antesala del tormento eterno. San Juan, para que comprendamos la naturaleza de estos seres, los describe con un detalle grotesco y simbólico. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro, y el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Son una amalgama de todo lo que es temible y seductor. Tienen la inteligencia del hombre, caras humanas, la ferocidad de la bestia, dientes de león, la apariencia de la seducción, cabello de mujer, y el poderío de la guerra, caballos y corazas de hierro. Son el ejército del infierno, desatado sobre la tierra. Y este ejército tiene un rey. No actúan por instinto, obedecen a un comandante, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en griego Apolión. Ambos nombres significan lo mismo, el destructor. Abadón, una figura mencionada en el libro de Job y en los Salmos como sinónimo del lugar de la perdición, es aquí personificado como el príncipe del abismo, un agente de destrucción que actúa, y esto es clave, por permiso divino. Dios no ha perdido el control. Este juicio no es el caos desatado, es la justicia permitida. La humanidad ha coqueteado con lo demoníaco, ha adorado al destructor a través de sus pecados de muerte, de su cultura del descarte. Y ahora Dios les permite experimentar por 5 meses el gobierno directo de aquel a quien han elegido servir. Es el primer ay, y es solo el principio. 5 meses de un tormento infernal han pasado. La humanidad ha probado la amargura del abismo, pero su corazón, en lugar de ablandarse, se ha endurecido aún más. Como el faraón de Egipto, cada plaga solo aumenta su rebeldía. Y así, el segundo ay es inevitable. Suena la 6ª trompeta. La orden para este nuevo juicio no surge de un lugar a cualquiera. San Juan escribe: oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al 6º ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. La voz sale del altar de oro, el altar del incienso, el lugar donde las oraciones de los santos, mezcladas con el incienso ofrecido por el ángel, ascienden a la presencia de Dios. Es un símbolo terrible y profundo. La justicia de Dios es también una respuesta a las oraciones de su pueblo perseguido, de los mártires que claman: ¿hasta cuándo, Señor? Ahora, desde ese mismo lugar de intercesión, se desata la retribución. La orden es desatar a 4 ángeles, pero estos no son siervos celestiales.
están atados. Son entidades malignas de un poder tan inmenso que Dios mismo los había mantenido encadenados en una localización específica y simbólica: el gran río Éufrates. El Éufrates, la frontera oriental de la Tierra Prometida, la cuna de los grandes imperios paganos, Asiria, Babilonia, Persia, que oprimieron y exiliaron a Israel. Es un lugar de conflicto histórico y profético, y cuando son liberados, el horror comienza. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Nótese la precisión divina. Nada es casual. Este evento está cronometrado a la perfección en el calendario de Dios. Si la 5ª trompeta trajo tormento, la 6ª trae exterminio. Se moviliza un ejército. Su número es de una escala que en tiempos de San Juan era literalmente inconcebible. Y el número del ejército de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número: 200 millones. Más que todos los soldados de todas las guerras de la historia combinadas. ¿Es un ejército humano, quizás de las naciones de Oriente? ¿O es una legión demoníaca que toma una forma visible y aterradora? El texto permite ambas interpretaciones, y quizás sea una combinación de las dos. Su apariencia es infernal. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Fuego, humo y azufre, las mismas armas que Dios usó para destruir Sodoma y Gomorra. Ahora son el aliento de este ejército apocalíptico. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. 1/3 de la humanidad, miles de millones de personas, una carnicería global que hace que todas las guerras y genocidios anteriores parezcan insignificantes. El juicio es devastador, implacable. Pero la revelación más impactante y desoladora no es la magnitud de la muerte, es la reacción de los que sobreviven, en lo que es quizás el comentario más triste de todo el libro del Apocalipsis. San Juan escribe: «Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, para dejar de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos». No se arrepintieron. Después de ver a 1/3 del planeta quemado, 1/3 del mar convertido en sangre, 1/3 de las aguas envenenadas, los cielos oscurecidos, después de 5 meses de tormento demoníaco y de presenciar la muerte de miles de millones de sus congéneres, el corazón de los sobrevivientes sigue siendo de piedra. Siguen aferrados a sus pecados, su idolatría, la adoración del dinero y las posesiones, sus homicidios, la cultura de la muerte, sus hechicerías, la búsqueda de poder en lo oculto y la manipulación, su fornicación, la impureza física y espiritual, y sus hurtos, la injusticia social y la corrupción. Es la prueba definitiva de que el problema del hombre no es la falta de pruebas del poder de Dios. El problema es un corazón endurecido que se niega a doblar la rodilla. Dios no envía el juicio porque odia al hombre. Lo envía porque el hombre ama tanto su pecado que ni el más terrible de los castigos puede separarlo de él. El segundo ay ha pasado. El mundo yace diezmado y obstinadamente impenitente, y justo cuando esperaríamos el estruendo final de la 7ª trompeta, Dios, en su soberana dramaturgia, inserta una pausa, un interludio que revela la naturaleza de la profecía y la resistencia del testimonio divino en medio de la oscuridad. Un ángel desciende,
Pero este no es como los otros, es un ángel fuerte, cuya descripción evoca la misma majestad de Cristo. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. El arco iris, señal del pacto de Dios con Noé. El rostro como el sol, como el de Cristo en la transfiguración. Los pies como columnas de fuego, símbolos de juicio y purificación. Este ser es tan poderoso que planta un pie sobre el mar y el otro sobre la tierra, reclamando el dominio total del planeta para Dios. Y con una voz que ruge como un león, levanta su mano al cielo y pronuncia un juramento solemne que el tiempo no sería más. No significa que el tiempo se detiene, sino que el tiempo de la paciencia de Dios, el tiempo de la espera, ha llegado a su fin. Con la séptima trompeta, el misterio de Dios se consumará. Todo lo que los profetas anunciaron está a punto de cumplirse. En ese momento, San Juan, nuestro guía a través de estas visiones, es llamado a participar. Se le ordena tomar un pequeño libro abierto de la mano del ángel y comerlo. La voz del cielo le advierte: te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. San Juan obedece, y la experiencia es exactamente como se le predijo. Esta es una metáfora profunda sobre la naturaleza de la palabra de Dios. Recibir la revelación divina, la promesa de salvación y la gloria del reino es dulce para el alma, pero digerirla, comprender su contenido de juicio, la responsabilidad de proclamar una verdad que el mundo odia, el peso del sufrimiento que conlleva, eso es amargo. Como los profetas Ezequiel y Jeremías, antes que él, San Juan debe interiorizar el mensaje de Dios, sintiendo tanto su dulzura redentora como su amargura judicial. Después de esta experiencia, se le da una nueva misión: medir el templo de Dios. Levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él, pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte, porque ha sido entregado a los gentiles. Medir en la Biblia es un acto de preservación y protección. Dios está marcando a los suyos, ya sea un templo literal reconstruido en Jerusalén o, más probablemente, un símbolo de la verdadera iglesia, el pueblo de Dios. El mensaje es claro. En medio del caos más absoluto, Dios conoce a los que le pertenecen y los protege espiritualmente. El patio exterior, el cristianismo nominal, superficial y mundano, es entregado al juicio junto con el resto del mundo. Y en este mundo hostil, Dios levanta su último bastión de testimonio profético, los 2 testigos. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Durante 3 años y medio, el mismo periodo en que los cielos se cerraron en tiempos del profeta Elías, estas 2 figuras predican con un poder sobrenatural. Pueden cerrar los cielos para que no llueva, convertir las aguas en sangre y herir la tierra con plagas. Son la encarnación de la ley, Moisés, y los profetas, Elías. El testimonio completo de Dios en medio de una generación apóstata. El mundo no los soporta. Son una conciencia constante que atormenta a los que aman su pecado. Y cuando terminan su testimonio, la bestia que sube del abismo, el poder político demoníaco del anticristo, les hace la guerra y los mata. Sus cadáveres son dejados insepultos en Milnucindonur, la plaza de la gran ciudad, que espiritualmente se llama Sodoma y Egipto, la misma Jerusalén que crucificó a su Señor. Y el mundo entero se regocija, hacen fiestas y se envían regalos unos a otros, celebrando la muerte de la verdad. Han silenciado la voz de Dios, o eso creen, pero Dios siempre tiene la última palabra. Después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y subieron al cielo en una nube,
y sus enemigos los vieron. Su resurrección y ascensión son una vindicación pública y gloriosa. El testimonio de Dios no puede ser enterrado. Inmediatamente, un gran terremoto sacude la ciudad. Mueren 7,000 personas. Y por primera vez en todo el Apocalipsis, leemos que los sobrevivientes se llenaron de temor y dieron gloria al Dios del cielo. Es un pequeño destello de esperanza, un atisbo de arrepentimiento forzado por el terror. El segundo, ¡ay!, ha pasado. El escenario está listo para la nota final. 6 trompetas han sonado. 6 advertencias han sido ignoradas por la mayoría. El juicio ha herido la tierra, el mar, las aguas y los cielos. El tormento del abismo ha sido liberado y 1/3 de la humanidad ha perecido. El testimonio de Dios ha sido rechazado y martirizado solo para ser vindicado gloriosamente. Ahora no queda más tiempo. No hay más advertencias. El 7º ángel, el último de la secuencia, se adelanta, levanta su trompeta, y cuando el sonido estalla, no trae una nueva plaga, trae una proclamación. La proclamación final y definitiva que toda la creación ha estado esperando desde la caída en el Edén. El 7º ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: «Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos». Consumado es. Esta es la declaración que pone fin a la historia tal como la conocemos. La larga y sangrienta crónica de los reinos del hombre, con sus imperios, sus tiranos, sus ideologías y sus rebeliones, ha llegado a su fin. El dominio que fue usurpado por Satanás en el jardín y ejercido a través de los poderes corruptos del mundo, es ahora oficialmente y para siempre reclamado por su legítimo dueño. No dice, comenzará a reinar. Dice, han venido a ser. Es una transferencia de poder instantánea y absoluta. El reino de Dios, que ya estaba presente espiritualmente en la Iglesia, ahora se manifiesta en su plenitud total, visible y gubernamental sobre toda la tierra. Es el cumplimiento final de la profecía de Daniel y de la oración que Cristo nos enseñó. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. La reacción en el cielo es de éxtasis y adoración. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: «Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado». Su oración de adoración confirma la consumación. Dios ha tomado su gran poder. La era de la contención ha terminado. La era del gobierno directo y manifiesto de Cristo ha comenzado. Y en ese instante de proclamación celestial ocurre algo en el templo celestial. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. ¡Qué visión tan gloriosa! El templo en el cielo, el arquetipo del cual el templo terrenal era solo una sombra, se abre de par en par. Ya no hay velo, y en su interior, visible para todos, está el arca del pacto. El arca original, que se perdió después de la destrucción del primer templo, el símbolo de la presencia, la ley y la fidelidad de Dios con su pueblo, ahora es revelada. Es la prueba definitiva de que Dios ha sido fiel a su alianza a través de toda la historia, y que ahora la lleva a su cumplimiento eterno. Pero la 7ª trompeta, aunque es una proclamación de victoria, también inaugura el juicio final. La misma proclamación que es gozo para los redimidos, es terror para los impíos. Los ancianos continúan su cántico,
Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Aquí se revela la doble dimensión del fin de los tiempos, recompensa y retribución. Para los siervos de Dios, la recompensa, el galardón. Para las naciones rebeldes y los que destruyen la tierra, tanto literal como espiritualmente, la ira y la destrucción. El reino de Cristo es un reino de gloria, pero también de justicia perfecta. La séptima trompeta no es el fin del mundo, es el fin de un mundo, el fin del mundo del hombre, y es el principio de la eternidad bajo el gobierno justo y perfecto de su Rey. Ya no habrá más espera, ni más injusticia sin resolver, ni más dolor sin redención. Porque el Cordero que fue inmolado ha tomado su trono. El Rey ha regresado para reinar. Su nombre es Jesucristo, y su reino no tendrá fin. Hemos viajado a través del fuego, la sangre y las tinieblas. Hemos escuchado el lamento de un mundo bajo juicio y el estruendo triunfal de un reino que desciende. La séptima trompeta ha sonado en nuestro relato y con ella la proclamación de que todo pertenece a Cristo. Pero la séptima trompeta no es solo el fin de un libro. Es una pregunta dirigida directamente a usted, aquí y ahora. Su eco resuena en la cámara silenciosa de su corazón, porque la Escritura no fue escrita para satisfacer nuestra curiosidad, sino para exigir nuestra decisión. Las plagas que hemos contemplado son la consecuencia de un corazón que se niega a arrepentirse. El tormento del abismo es el fruto de una humanidad que elige al destructor en lugar de al Salvador. El silencio de los sobrevivientes impenitentes es el eco más aterrador de todos. La pregunta, por tanto, ya no es qué sucederá, sino ¿dónde será usted encontrado cuando el sonido final resuene en la realidad? Será hallado entre los que tienen el sello de Dios protegido en su templo, o entre los que buscan la muerte sin encontrarla, amando sus pecados más que su propia alma. La hora es avanzada, no sabemos el día ni la hora, pero el testimonio de la profecía es un llamado a la vigilancia. Es un acto de misericordia de Dios que nos permite contemplar estas cosas para que no seamos tomados por sorpresa. Si este viaje a través del Apocalipsis ha despertado algo en usted, si siente el llamado a definir su lealtad de una vez por todas, entonces no deje que este momento pase. Haga un compromiso. La batalla es real. Deje en los comentarios la frase «Venga tu reino» como una declaración personal de que usted elige el gobierno de Cristo para su vida. Su comentario es un testimonio público en este campo de batalla digital. No camine solo. La preparación espiritual es un viaje que se hace mejor en comunidad. Si aún no lo ha hecho, suscríbase a este canal y active las notificaciones. No para aumentar un número, sino para unirse a un ejército de almas que han decidido velar y orar. Sea un centinela. Hay millones de almas a la deriva, confundidas por las mentiras del mundo, que necesitan escuchar esta advertencia. Comparta este video. Piense en una persona, solo una, que necesite este mensaje. Enviárselo puede ser el acto de caridad más importante que haga hoy. Sea el instrumento que Dios use para despertar a otro. Hemos llegado al final de nuestro relato, pero para usted es el comienzo de una decisión que define la eternidad. No sea como aquellos que, viendo la destrucción, no se arrepintieron. Elija hoy a quién servir. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y que, cuando la verdadera y final trompeta suene, seamos encontrados firmes, vigilantes y vestidos de blanco.